Hace un tiempo esto me pasó. Hola María. Hola abuela. María, ¿qué es un escort? ¿Qué? Sí, lo que es Julián. ¿Estás viendo la Casa de las Flores? ¿Me estás preguntando qué es un escort? Hace un tiempo he venido preguntándome por la idea de latino. Los países de Latinoamérica son tan variados, con culturas tan particulares, que a veces se me hace un poco loquito que a nivel internacional nos entiendan como una masa homogénea de personas sexys pasionales que son pobres y bailan reggaetón. En mis videos sobre la representación de Colombia en el cine extranjero, hablo de cómo en muchas películas el personaje es colombiano solo para ser de algún país intercambiable de América Latina, y no por alguna razón que se vea relacionada particularmente con Colombia como país. Pero más allá de eso, creo que hay una cosita con la que todos los latinos nos podemos conectar: con tratar de sobrevivir en un país que fue destrozado por el colonialismo y la Iglesia Católica para enriquecer a otros países a costas del nuestro. Ah, no, este no es este video. ¡Las telenovelas! Aunque cada país le pone su propia sazón, casi todos tenemos algún programa de televisión nacional que es una telenovela. Estas telenovelas suelen apoyar ideas bastante conservadoras de la sociedad. Pero en el 2018 llegó una telenovela como ninguna otra, que tan solo en una semana logró entrar en el top 10 de las series más vistas en varios países de América Latina: La Casa de las Flores. Así que analicemos la telenovela clásica y cómo La Casa de las Flores modernizó el género, convirtiéndolo en un hit. El melodrama. Primero, como artista escénica que soy, se me hace importante que hablemos del melodrama, como género teatral que inspiró a la telenovela, para que veamos cuáles de sus características siguen siendo vitales para la telenovela actual. Como explica Carolina Hernández Garza en su tesis Mensajes alternativos y sus lecturas mediáticas en tiempos de Netflix. La telenovela apareció pues como una derivación de los programas de radio de los años 30 y 40, adoptando un estilo melodramático con personajes de nobles héroes y villanos reprobables, que, en esencia, representaba una historia de amor cuya popularidad dependía de su atractivo moral y emocional, no de un interés intelectual. La fama histórica del melodrama ha sido que es un género que entretiene a las clases populares con pasiones bajas. Pero no es así de sencillo. Jean-Marie Thomaseau, en su libro sobre el melodrama, lo define como un género teatral que da preferencia a la sensación y emoción, un teatro en el que no se hace necesario lo vivido, con tal de que exista lo viviente. Esto puede hacer referencia a que el melodrama no es lo que se llamaría realista, sino que se centra en mostrar personajes e historias que generen fuertes emociones en los espectadores. Por eso muchos melodramas están centrados en encontrar el amor, el desamor y el engaño amoroso, porque son situaciones que nos emocionan mucho. Uno quiere que al final Francisco Julián corra a buscar a Ana Milena y le declare su amor eterno. La parte más importante de un melodrama es la tensión entre el bien y el mal, o como dice Hernández, entre nobles héroes y villanos reprobables. El melodrama nace a principios del siglo XIX en Francia, en una época donde los estándares morales se pusieron en duda, debido a cambios políticos y religiosos, al igual que nuevos descubrimientos científicos. Esto dejó a mucha gente de la época sin un piso moral donde sostenerse. Si, según Darwin, el mico y yo tenemos un ancestro en común, ¿qué me diferencia a mí del mico? Por esta razón, las historias y los personajes del melodrama se vuelven como un lugar seguro, en donde las decisiones son mucho más fáciles que en la vida real. Soraya es mala y ya. Otro punto importante del melodrama era que se utilizaba como una fábula. Se buscaba que las personas que lo veían aprendieran lo correcto y lo que la sociedad esperaba de ellos. Por esta razón, el melodrama clásico se encargaba de inculcar principios de sana moral y buena política, como menciona Thomaseau. Para inculcar estos principios, el protagonista debía ser puro y oponerse a la negrura de los designios del mal. ¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico! El héroe o heroína debía ser tan virtuoso
como el villano vicioso, para mantener una clara línea entre lo que debías hacer y lo que no. Más allá de sus intenciones morales, el melodrama se esparció por todo el mundo, porque sus personajes resonaban con los sentimientos humanos más crudos, como el amor, el abandono y el miedo. Gracias a su fácil distribución, muchos melodramas empezaron a recrear la misma historia una y otra vez. Tanto que la mayoría de melodramas tienen los mismos personajes: el héroe virtuoso, la damisela en apuros, un villano vicioso y sus respectivos súbditos: un sirviente fiel, una sirvienta y un cómplice. Los últimos se usan como personajes cómicos. Estos personajes, más que ser personas, son un conjunto de características que colaboran a la historia, tanto dramáticamente como a la hora de la moraleja. Esta moraleja viene del duelo entre el villano y el héroe, que termina con la liberación de la virtud de las fuerzas opresoras del mal. Hablar del melodrama es muy chistoso. Y hay un reconocimiento público de la victoria del héroe por parte de las figuras de autoridad. No sé si se dieron cuenta que muchas de las cosas que hablé describiendo al melodrama también describen muy bien a las telenovelas. Las temáticas de las historias, como el amor, el abandono y el miedo, que se usan para conectar con los sentimientos más universales de la humanidad. Los personajes que son casi que intercambiables, el héroe, la damisela en apuros, la sirvienta chistosa, fueron cosas que se fueron transformando desde el siglo XIX hasta hoy. Pero, ¿por qué las telenovelas decidieron adaptar este género teatral? ¿Y por qué funcionó tan bien? Las telenovelas. Los principios de la telenovela son muy similares a los del melodrama. Entonces nos vamos de la Francia del siglo XIX y llegamos al México de los años 50. Me voy a centrar en la telenovela mexicana por dos razones. Uno, porque es una de las más famosas e influenció la producción de novelas en el resto de América Latina. Y dos, porque La Casa de las Flores es una serie mexicana y tiene más sentido compararla con las telenovelas del mismo país. México tuvo una revolución junto con bastantes cambios sociales en la primera mitad del siglo XX. Como nos explican Marta Estela Pérez y Sandra Adriana Leal en el artículo Las telenovelas como generadoras de los estereotipos de género, el caso de México. El México post-revolucionario requería un modelo de reinterpretación de la historia, de la realidad y de las instituciones sociales. También necesitaba los medios a través de los cuales los mensajes de reinterpretación tuvieran un alcance masivo. Así apareció la telenovela, para apoyar la creación moral del país, al igual que para entretener a las clases trabajadoras. Anteriormente, la televisión era un lujo que solo podían darse las personas más adineradas del país, pero pronto los avances tecnológicos hicieron que tener un televisor fuera más asequible. Los canales de televisión, debido a este nuevo público, sintieron la necesidad de crear una barra de programas más popular. Porque, obvio, solo las élites podían disfrutar de las obras de teatro culto que se mostraban anteriormente. Por otro lado, como México acababa de salir de casi medio siglo de revolución, el gobierno actual quería utilizar los medios de comunicación a su favor. En lo que se refiere a las telenovelas, las empresas negociaron los contenidos con el gobierno. Esto significó repetición de historias rosas con contenidos lineales que no exigían proceso de información de la teleaudiencia. Nada que pudiera excitar la ira de los representantes gubernamentales. Entonces estaba buscando una clase de entretenimiento que pudiera ser popular y que también tuviera contenidos conservadores para mantener el status quo de la sociedad. Si recuerdan de lo que hablamos en la sección pasada, el melodrama es experto para estas dos cosas. Logra ser popular porque sus temáticas buscan conectarse con los sentimientos más universales y pasionales del ser humano. Y mantiene el status quo al ser una historia que clasifica un montón de cosas entre cosas buenas y cosas malas. Y siempre, al final, lo bueno gana siendo reconocido por una figura de autoridad. En muchas telenovelas, la única persona que sabe de la maldad del villano es la protagonista. Y una parte importante de la trama es cómo hacer que esta maldad sea pública, para que el villano termine en la cárcel, mostrando que lo que realmente importa es que las figuras de autoridad validen la maldad del villano y la pureza del héroe.
Así, la telenovela, inspirándose en el melodrama, logró su cometido, convirtiéndose en un evento cultural que entretuvo y educó a latinos por generaciones. ¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico! En México, la creación de las telenovelas más famosas estuvo a manos de la productora Televisa. Hernández explica: por años, lo que ahora es Televisa fungió como el monopolio de medios de comunicación en el país, cuyos contenidos eran marcadamente conservadores, pues seguían una línea tradicionalista, incluso hegemónica, en cuanto a personajes, mensajes y temáticas abordadas, ya que los dramas mantenían un conservadurismo social y cultural que era plenamente compartido por el gobierno. Aquí vemos como otra autora más menciona la relación estrecha que había entre las ideas conservadoras del gobierno y los contenidos de las telenovelas. Este es un tema bien complejo, especialmente si pensamos que las telenovelas nacionales fueron la clase de entretenimiento más económico por años. Pagar cable para poder ver programación internacional o pagar una boleta de cine no siempre era posible para toda la población. Por otro lado, sentarse a ver la telenovela, que empezaba después de las noticias, no era tan costoso. El monopolio de Televisa de la novela mexicana es analizado por Fernández y Paxman en el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. La parte de este libro que es importante para la temática de este video es su análisis sobre los contenidos de las típicas novelas de Televisa. Para los autores, los valores de las telenovelas mexicanas existen bajo 3 ejes: el conservadurismo sexual, el darwinismo social y el elitismo racial. Así que analicemos cada uno de estos ejes y veamos qué es lo que nos enseñan estas novelas desde que somos niños. El elitismo racial es una práctica común en donde los personajes protagónicos, las figuras de autoridad y la mayoría de personajes considerados buenos son interpretados por actores que tienen rasgos eurocéntricos, o sea, son blancos. Por el contrario, los personajes que tienen rasgos mestizos o afro son las sirvientas, los obreros y hasta en algunos casos los villanos. Esto genera que como sociedad valoremos unos rasgos raciales sobre otros, prefiriendo los llamados rasgos eurocéntricos. En la cultura latina esto pasa un montón. Aunque la mayoría somos como una mezcla de razas, se suele tratar mejor y tenerle respeto a las personas que se ven más blancas. Y por otro lado, se desconfía de las personas más morenas. Este racismo milenario es apoyado por el elitismo racial que vemos en las telenovelas. Después está el darwinismo social. Esta es la idea de que las élites llegaron a su posición naturalmente, porque ellos son los más aptos para dirigir el país. Por eso se llama darwinismo, porque se basa en la teoría de la evolución de Darwin, en donde las especies desarrollan ciertos atributos necesarios para la supervivencia de forma natural. Esto se ve ejemplificado en las novelas de 2 formas. Primero está la glorificación de la clase alta. Nos muestran los lugares hermosos donde viven, la ropa elegante que se ponen y lo fáciles que son sus vidas. Los espectadores sueñan con vivir esta vida algún día, pero lo más probable es que nunca lo logremos. Aquí llegamos al segundo punto. En las telenovelas tenemos una clara distinción entre la clase alta y el resto del mundo. Entonces se muestra la clase obrera como trabajadora y noble, pero sin oportunidades de escalar la jerarquía social. En su mayoría, los únicos personajes que logran entrar a la clase alta son las protagonistas buenas y puras, que se casan con el galán príncipe azul de clase alta. Pero rara vez vemos que esto le suceda a la empleada chistosa. Por último está el conservadurismo sexual. Esto se refiere a reforzar ideas conservadoras que son profundamente machistas, donde todos los hombres buenos son hombres fuertes, de acción, y todas las mujeres son la Virgen María. Como, en serio, muchos protagonistas de estas telenovelas tienen nombres que hacen alusión a la Virgen María. Están Mariana, María Isabel, María la del Barrio, Marimar, María Belén, María Manotas, etc. La versión de hombre y mujer que nos ha vendido y honestamente nos sigue vendiendo la telenovela son más una caricatura que un estereotipo.
En este canal yo he hablado mucho sobre los estereotipos que tienen las historias y los personajes en los medios de comunicación. Y siempre he creído que lo más importante de esos estereotipos no es que existan, sino cómo se usan. La mayoría de estas telenovelas llevan el estereotipo de mujer y hombre a tal extremo que se vuelve una caricatura. Pérez y Leal lo resumen muy bien diciendo que los rasgos asociados a los hombres están relacionados con la independencia, la lógica, la actividad física, la ambición, la confianza en sí mismos y la objetividad. Mientras que los rasgos relacionados con las mujeres tienen que ver con la dulzura, la locuacidad, el interés por la apariencia o la necesidad de seguridad. Las autoras también afirman que la desigualdad que vemos entre hombres y mujeres en las telenovelas influye negativamente en la construcción de la identidad de los niños. Vemos tanto los mismos estereotipos y las mismas dinámicas que asumimos que son verdad, normalizando la desigualdad, la discriminación y la violencia de género. También afecta nuestra personalidad al mostrarnos que cumplir estos rasgos hace que hagamos parte de una comunidad, de un nosotros. Por el contrario, si no los cumplimos, hacemos parte de la periferia. Nos convertimos en ellos. Por ejemplo, las mujeres que cumplen con estos rasgos son las mujeres buenas y las que no, las villanas de la historia. De hecho, una característica que une a muchas villanas es que son activas, calculadoras y sexuales, características asociadas a los hombres. Y si algún personaje tiene rasgos femeninos, es gay. Aquí llegamos a otro punto del que quiero hablar, y es cómo se muestra la homosexualidad en las telenovelas. Seguimos en el mes del orgullo, baby. En mi video anterior hablé sobre la representación de la comunidad LGBT en el cine comercial, y una de las cosas que mencioné es que la mayoría de estas representaciones son hombres afeminados que son gays. Esta es casi que la única representación de la comunidad LGBT en la telenovela clásica. De todo lo que investigué, no logré encontrar personajes que fueran lesbianas, bisexuales o trans en estas novelas. Solo hombres afeminados que son un personaje cómico. Hey, grandma. Solo quiéreme y abrázame, please. ¿Sí? ¡Qué sorpresa! Todos se visten estrambóticamente. Son diseñadores o peluqueros y su forma de actuar es chistosa y extraña para el resto de los personajes. Se me hace muy interesante que, como se muestran a las personas homosexuales en las telenovelas del siglo pasado, es muy similar a la forma en la que se mostraban en las películas del Hollywood clásico. Nos muestran solo hombres afeminados, que son un personaje cómico, que además nunca vemos en una relación homosexual. El primer beso entre dos hombres que se mostró en una novela de Televisa pasó en el 2017, hace tan solo 4 años. Además de esto, en la mayoría de los casos, las telenovelas se encargan de mostrar lo difícil que es existir para los personajes homosexuales. En las telenovelas del Corpus, casi todos los personajes homosexuales sufren ataques homófobos, especialmente por parte de sus propios familiares, o al menos insinúan la dificultad de declararse públicamente. Los prejuicios son plasmados mediante actos y personajes homófobos, creando una realidad muy poco esperanzadora para los jóvenes espectadores que crecen con esta clase de contenido. Asociando la homosexualidad a una vida en donde la gente va a gritarte insultos en la calle y tu familia te va a desheredar. Aquí llega la importancia de La Casa de las Flores, una serie que fácilmente puede ser una telenovela mexicana, donde no solo vemos casi que todo el espectro de la comunidad LGBT, sino que las historias y los personajes de la comunidad son partes vitales de la historia, tomando el protagonismo en la mayoría de las escenas. La Casa de las Flores. Netflix revolucionó la forma de consumir contenido audiovisual. Pagando una mensualidad, tienes acceso a un sinfín de películas, series y documentales de una gran variedad de países. Imagínense el cambio entre solo poder ver la novela de Televisa del momento a las 7 de la noche y tener todo el catálogo de Netflix a tu disposición. Yo no viví eso, pero solo me imagino lo diferente que hubiera sido mi vida si en mi niñez, en vez de ver High School Musical una y otra vez, hubiera visto Sex Education. Probablemente mi color favorito no sería el rosado.
En este número infinito de series en Netflix apareció La Casa de las Flores y fue un hit. De hecho, fue más que un hit, fue un evento cultural. En las semanas después del estreno, el internet estaba lleno de memes de la serie. Olvidé cancelar el mariachi. Todo el mundo estaba haciendo el acento de Paulina de la Mora. ¡Homofóbicos! ¡Transfóbicos! ¡Retrógrados de mierda! Y hasta tu tía, la que paga Netflix pero nunca lo usa, se la había visto. Una serie llena de sexo heterosexual y homosexual, con drag queens, señoras de bien fumando y vendiendo marihuana y un amado personaje trans, es una de las series latinoamericanas más populares en los últimos años. ¿Cómo llegamos aquí? Primero, un resumenzazo de la serie. La Casa de las Flores es sobre la familia de la Mora, una familia de clase alta que tiene una florería. Mi familia tenía una florería. Al principio de la serie se dice que son la familia perfecta, pero pronto nos damos cuenta que son lo opuesto. La familia está conformada por Ernesto y Virginia y sus 3 hijos, Paulina, Elena y Julián. Ernesto ha tenido un amante por años, con quien tiene otra hija, Micaela, y una segunda casa de las flores, que es un cabaret. Virginia se casó embarazada y crece su propio marihuana. El ex esposo de Paulina transicionó de género pasando de ser José María a María José. Julián es bisexual y lleva años saliendo con el contador, con el financiero de la familia. Y Elena es el personaje más común, aunque se metió con un cura. Durante las 3 temporadas vemos a la familia pasando por toda clase de situaciones extrañas, mientras tratan de mantener su imagen de familia perfecta. Para esta parte del video voy a utilizar la tesis de Carolina Hernández, Mensajes alternativos y sus lecturas mediáticas en tiempos de Netflix, un análisis a partir de La Casa de las Flores. Esta mujer hizo su maestría sobre La Casa de las Flores y ahora es mi nuevo ídolo. Con entrevistas y análisis de los mensajes que transmitía la serie, ella investigó si realmente La Casa de las Flores tiene mensajes alternativos a los de las telenovelas clásicas y cómo diferentes grupos generacionales reaccionan a estos mensajes. Así que voy a utilizar los mensajes alternativos que Hernández encontró para ver cómo La Casa de las Flores modernizó la telenovela clásica. Para ser alternativo tiene que haber algo hegemónico, porque no puede ser contracultura sin que exista una cultura para ir en contra. Los mensajes hegemónicos de las telenovelas se desprenden de los 3 ejes que vimos en la sección pasada: el elitismo racial, el darwinismo social y el conservadurismo sexual. La serie claramente se centra en deconstruir todos los estereotipos relacionados con el conservadurismo sexual, dejando los otros 2 ejes de lado. El elitismo racial se mantiene de una forma, ya que todos los personajes principales son interpretados por actores que tienen rasgos eurocéntricos. Algo similar sucede con el darwinismo social. La serie, al igual que sus antecesoras, se centra en mostrarnos la historia de una familia rica de clase alta. Tienen hasta la sirvienta chistosa. De todas formas, es importante resaltar que a diferencia de otras telenovelas, los de la Mora no son unos personajes que se ponen en un pedestal. Por el contrario, son personajes bastante ridículos y caóticos, que creo que no muchas personas admiran. Yo pienso que de esta forma la serie se encarga de ridiculizar a los personajes blancos de clase alta, algo que claramente es un mensaje alternativo. Sin lugar a duda, la serie se destaca porque va totalmente en contra del conservadurismo sexual. Primero, analicemos las características de los personajes que son mujeres y los que son hombres. Ninguno de los personajes principales cumple con los rasgos previamente descritos. Las mujeres, como Virginia y Paulina, son activas, calculadoras y las más responsables de todos los personajes, características que rara vez vemos en las mujeres en las telenovelas, especialmente en las protagonistas. Los hombres, como Julián y Ernesto, son emocionales, confundidos y dependientes, algo que es el completo opuesto a la idea del macho mexicano. Esto es bien recibido. Yo siento que es muy importante que se muestren que hay infinitas formas de ser hombre y de ser mujer. Pero donde La Casa de las Flores realmente se destaca es en su representación de la comunidad LGBT. Yo no he visto otra serie o película
con la variedad de historias LGBT y que las cuente de una forma tan explícita como La Casa de las Flores. Está la historia de la salida del closet de Julián, con número musical incluido, que termina con una aceptación por parte de su familia. La historia de Diego, quien pasa por una terapia de conversión. Sus padres nunca lo aceptan, pero termina encontrando en los de la Mora una familia. Está la historia entre Paulina y María José, que incluye un personaje trans, un amor más allá del género y una boda celebrada por Miguel Bosé. Y muchos personajes secundarios que hacen parte del colectivo LGBT. Mis favoritas son las drag queens del cabaret que imitan a grandes divas mexicanas como Paulina Rubio, Yuri y Amanda Miguel. En todas estas historias se cuentan temas muy específicos a la comunidad, como los problemas al tramitar los papeles con un nombre y sexo diferentes, salir del closet y la importancia del género en una relación. Estos personajes también tienen otras características e historias que no tienen nada que ver con su orientación sexual o identidad de género, lo cual es muy poco común. Personajes como Diego y María José van en contra de los estereotipos de los hombres gays y las mujeres trans, respectivamente. Diego no es un hombre afeminado y María José es un personaje serio y respetado, lo cual va en contra del estereotipo mediático de la mujer trans, en donde usualmente las representan como bullosas, estrambóticas, rara vez son tomadas en serio, siendo usadas como el punchline de un chiste. ¿Quién se imaginaba que una comedia negra que parodia a la telenovela mexicana nos iba a dar una representación de la comunidad LGBT tan diversa? Obviamente, nadie es perfecto en el mundo, ni teniendo un corazón. Y personajes como Julián siguen reforzando estereotipos. En este caso, la idea de que los bisexuales están confundidos y son infieles porque quieren comerse a todo el mundo. También está el problema de contratar a un actor que es un hombre cis para interpretar a una mujer trans. Algo que pasa mucho en películas o series que tienen representaciones de la comunidad LGBT es que tienen solo un personaje que hace parte de la comunidad. Entonces, este personaje representa toda la comunidad en este texto específico y esto causa toda clase de problemas. Si solo hay un hombre gay que es afeminado, o un hombre gay que es el villano de la historia, o una persona LGBT que termina muerta solo porque sí, se puede leer que el texto está diciendo eso de toda la comunidad, porque no hay más representación. Al tener toda clase de representaciones de la comunidad LGBT, La Casa de las Flores nos muestra 1001 formas de personas que hacen parte de la comunidad. Algunos son súper clichésudos y otros para nada. Y esto es muy similar a cómo es la comunidad en la vida real. Como diría GLAAD, la alianza de gays y lesbianas en contra de la difamación. La Casa de las Flores logra mostrar la diversidad total de la comunidad LGBT. Vendida. Cuando somos chiquitos, los que tienen la oportunidad van del colegio a su casa y de su casa al colegio. Tal vez en las tardes vamos a hacer una actividad extracurricular. Algunos fines de semana vamos a la casa de nuestras amigas y nos vemos con nuestra familia extendida en Navidad. Pero en este momento importante de nuestra formación, rara vez nos encontramos con personas que hagan parte de un grupo socioeconómico diferente al nuestro. Aquí entra la televisión. En la seguridad de nuestros hogares tenemos la posibilidad de ver toda clase de historias. Para mí, estas historias deberían mostrarnos toda clase de personas y realidades, para que veamos infinitas posibilidades de las personas que queremos ser. Muchas personas latinas crecieron sin esta posibilidad, viendo en la televisión los mismos personajes pasar por las mismas historias una y otra vez, aprendiendo que solo hay una clase de hombre y una clase de mujer, y que salirte de estos estándares es malvado. Esto es aún más difícil para jóvenes que no son hombres cis blancos millonarios, hetero y masculinos, porque solo pueden ver personajes como ellos siendo los sirvientes, o siendo el personaje secundario chistoso, o simplemente no ven a nadie como ellos en la televisión. ¿Qué tan extraño uno puede sentirse si no solo no conoce a ninguna persona que sea como uno, sino ni en la televisión hay personas como uno? Por esta razón me alegra mucho que hayan series como La Casa de las Flores, porque al menos vemos un nuevo grupo de personajes con los cuales podemos sentirnos identificados. Y la mayoría de estos personajes son un fracaso de seres humanos, pero esto no le quita valor a su existencia. Durante toda la serie, los de la Mora se meten en toda clase de problemas tratando de salvar su florería. Mi familia tenía una florería.
La florería que simboliza su estatus, su importancia por las apariencias y el qué dirán. La serie termina con todos dejando de lado estas preocupaciones, vendiendo su casa y dejando en el pasado años de tratar de ser alguien que no son. Tristemente voy a tener que quitarme este disfraz. Yo sé que lo disfrutaron, yo también lo disfruté, además no lo han visto todo. Tiene una falda, es hermoso, mírenlo. Princesa. Ya, voy a parar.